Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Antes de que el cristianismo tuviera un canon, un nombre propio o una identidad establecida, ya circulaba la figura inquietante de un hombre al que muchos llamaron el gran poder de Dios. Simón el Mago aparece en ese umbral de fuerte fermento religioso y se convirtió en un desafío directo a la forma naciente del poder espiritual. Su aparición no puede comprenderse aisladamente. Las tensiones que generó y que atravesaron por igual a judíos, cristianos y corrientes gnósticas se inscriben en un campo doctrinal previo, formado en el seno del judaísmo tardío, donde comenzaron a gestarse algunas de las primeras lecturas gnósticas. Ese trasfondo resulta indispensable para entender cómo surge la figura de Simón, cuyas enseñanzas fueron percibidas como una amenaza en un período en el que la identidad religiosa aún no estaba fijada. El gnosticismo, cuyo desarrollo más característico se consolida sobre todo entre los siglos II y III, no nace en el vacío, sino en el seno, entre otras corrientes, del judaísmo tardío y de su lectura del mundo a la luz del helenismo. Aunque los cristianos serán más adelante sus principales adversarios, el cristianismo del siglo I no constituía todavía una religión diferenciada, sino una corriente interna, plural y nada uniforme del judaísmo. En un entorno de religiones del libro, la existencia de un grupo verdaderamente separado solo puede establecerse cuando se consolida un corpus textual propio. El Nuevo Testamento, como conjunto de escrituras reconocidas por una comunidad distinta, no está plenamente configurado hasta entrado el siglo II, y la ruptura estable entre sinagoga y cristianos comienza a perfilarse con mayor nitidez entre los siglos I y II, como confirma incluso la confusión que, según Tertuliano, persistía entre ambos colectivos en la administración pública romana durante buena parte del siglo II. En este marco, el término judaísmo debe entenderse como un paraguas que abarca a todos los grupos que reconocían como autoridad sagrada la Biblia hebrea, con independencia de las diferencias internas, influencias filosóficas o matices rituales que cada uno exhibiera. La religión judía gozaba en tiempos del Imperio Romano de un estatuto privilegiado, caracterizado por una tolerancia amplia y una autonomía político-administrativa notable. Su presencia cultural era significativa. Las sinagogas, muy numerosas en el siglo I, atraían la curiosidad de los romanos, que encontraban allí un modo peculiar de religiosidad. Esto condujo a la aparición de dos categorías de adherentes no judíos: los prosélitos, que aceptaban la circuncisión y el conjunto de la ley, y los metuentes, o temerosos de Dios, que veneraban a Yahvé sin someterse a la totalidad de preceptos rituales. Ese judaísmo amplio, sin embargo, no compartía una doctrina homogénea. Desde mucho antes del surgimiento del cristianismo, se había fragmentado en múltiples tendencias. El cisma de los samaritanos, la comunidad de Senia del desierto, los grupos de la llamada Nueva Alianza, las variantes cristianas primitivas, los judíos de la diáspora helenística, cuyas prácticas se vieron marcadas por la filosofía griega y en ocasiones por formas de magia, e incluso sectores que relajaban la estricta observancia legal. A esta diversidad se sumaba la tensión interna propia de Palestina, donde tres grandes corrientes, fariseos, saduceos y celotas, disputaban la interpretación de la ley, la autoridad comunitaria y la relación entre religión y política. En este campo heterogéneo puede comprenderse mejor el surgimiento de una gnosis judía como esfuerzo de reinterpretación del Antiguo Testamento a la luz del pensamiento helenístico, en especial del platonismo y de su lectura del cosmos. Esta gnosis judía, todavía anterior a los sistemas plenamente gnósticos de los siglos II y III, no constituye una religión separada, sino un modo de exégesis especulativa que interroga la creación, la naturaleza del Dios Supremo,
el estatuto del hombre y la arquitectura invisible del mundo. La influencia filosófica griega, particularmente intensa en los centros urbanos de la diáspora, ofrecían nuevas categorías para pensar estos problemas: emanación, jerarquías ontológicas, inteligencias intermedias, dualismo entre el mundo sensible y el mundo inteligible, y una comprensión renovada del alma como entidad afín a lo divino. Desde el exilio babilónico en adelante, el judaísmo había desarrollado dos grandes tendencias internas. Una de carácter escatológico mesiánico, orientaba a su expectativa hacia la intervención divina en la historia, la consumación del juicio final y la instauración de una salvación colectiva. La otra, de orientación sapiencial e interiorizante, desplazaba el eje de la religiosidad hacia la práctica individual, la meditación sobre la ley y la figura del sabio, cuya autoridad adquiría un peso creciente frente a la de los sacerdotes. Ambas líneas convivían en tensión y con el tiempo se vieron atravesadas por influencias helenísticas como el estoicismo, con su concepción de un cosmos regido por una razón universal, y el platonismo, por su marcado desnivel ontológico entre lo visible y lo divino. La guerra judeo-romana y la destrucción del Templo de Jerusalén por Tito en el año 70 intensificaron estas fracturas. En un clima de crisis, los grupos apocalípticos pronunciaron la expectativa de un juicio inminente, mientras que los círculos rabínicos acentuaron interpretaciones dualistas heredadas del platonismo, ampliando la distancia entre Dios trascendente y el mundo sensible. Ese hiato creciente comenzó a poblarse de entidades intermedias, presentes en tradiciones iranias y mesopotámicas: ángeles, arcontes, potestades, genios tutelares y fuerzas semidivinas. En ese horizonte de crisis doctrinal y recomposición simbólica, la gnosis judaica adquirió una densidad especulativa inédita dentro del judaísmo tardío, preparando el terreno para la irrupción de figuras religiosas que ya no se limitarían a interpretar la escritura, sino que se presentarían como portadoras vivas de la revelación que proclamaban. Una de las consecuencias de este clima doctrinal fue la distinción entre el Dios supremo y el Dios creador. No se trataba todavía de una separación absoluta como la que propondrán los sistemas gnósticos más tardíos, pero sí de una diferenciación conceptual. Dentro de este marco comenzaron a perfilarse dos orientaciones principales. Por un lado se encuentran los intérpretes que describieron al Dios creador en términos relativamente benignos. Entre ellos se cuenta Cerinto, proveniente de la comunidad judía de Alejandría. Durante la época de la predicación apostólica pasó a Palestina y más tarde al Asia Menor. Se incorporó a los grupos cristianos primitivos, sin abandonar la observancia judaica. Según la tradición, Cerinto y Juan, el apóstol, habrían coincidido en Efeso, y se ha sugerido que parte de la teología del cuarto evangelio responde, al menos indirectamente, a ese enfrentamiento doctrinal. Aunque las noticias históricas son escasas y los textos cerintianos no se han conservado, se lo considera el primer teólogo judío en articular con claridad la distinción entre el Dios supremo y el Creador. Otro testimonio significativo de esta línea es el libro de Baruch, atribuido a un tal Justino y conservado en tradición gnóstica. El Creador, llamado Elohim, aparece allí descrito de forma relativamente benigna. Este texto no constituye gnosticismo estricto, pues carece del elemento decisivo que caracterizará a los sistemas posteriores: la noción de una chispa divina atrapada en el ser humano. Representa más bien una forma de gnosis judaica temprana, interesada en la estructura del cosmos y en la jerarquía de las potencias celestes. En una orientación distinta, se sitúan los sistemas que describen al creador o a los creadores con rasgos malévolos o abiertamente hostiles. En este grupo se encuentran varios textos de la biblioteca de Nag Hammadi, en particular la hipótesis de los arcontes y el tratado sobre el origen del mundo. Aunque son más tardíos, responden plenamente a la matriz gnóstica judaica. Conciben al artesano del mundo como una entidad ignorante o arrogante, enfrentada al Dios supremo y responsable de aprisionar el alma humana en una estructura material defectuosa. En medio de estas especulaciones sobre el origen del cosmos,
la naturaleza del creador y el estatuto del alma, comenzó a perfilarse un tipo de figura religiosa distinta. Ya no se trata únicamente del exégeta de la escritura, sino de alguien que encarna personalmente la revelación que interpreta. Es en esta constelación donde confluyen reinterpretaciones del Génesis, distinciones entre el Dios trascendente y el Creador, y reflexiones sobre el origen del mal, donde emerge la figura de Simón el Mago, junto a su maestro Dositeo y su continuador Menandro. Con ellos, esta línea especulativa adquiere un giro decisivo. La doctrina deja de presentarse como una lectura filosófica del texto bíblico y pasa a manifestarse como revelación encarnada en un individuo que se reconoce a sí mismo como portador del poder supremo y salvador de la Enoia caída. Su aparición señala uno de los momentos de mayor intensidad creativa del siglo I y anticipa temas que más tarde ocuparán el lugar central en el platonismo medio, el gnosticismo y la polémica cristiana. En torno a Simón se concentraron interpretaciones profundamente divergentes. Para algunos fue un taumaturgo dotado de facultades extraordinarias. Para otros, un ilusionista hábil en el arte de la sugestión. Para ciertos autores cristianos antiguos, un personaje histórico que desafió directamente a los apóstoles, y para otros, una figura mítica construida como antagonista ejemplar por la polémica eclesiástica. A lo largo de los siglos, su imagen osciló entre el prestigio sagrado del mago, la sospecha del impostor, el brillo ambiguo del profeta y la sombra de lo demoníaco. Las tradiciones más extremas llegaron a considerarlo un dios, afirmación atribuida a sus propios seguidores, o en el polo opuesto, una encarnación del diablo. En la literatura patrística se repite una fórmula reveladora, menos por lo que dice sobre Simón que por la función que la Iglesia le asignó. Fue presentado como el fundador del gnosticismo, el padre de todas las herejías y el enemigo de la Iglesia por excelencia. En algunos autores aparece incluso como una protofigura del anticristo, una silueta simbólica cuya existencia permitía delimitar la identidad cristiana, fijar fronteras doctrinales y dramatizar el conflicto entre revelación y magia, entre autoridad apostólica y poder carismático autónomo. Más allá del juicio que estas fuentes proyectan sobre él, resulta decisivo reconocer que desde sus primeras apariciones, Simón ocupa un lugar singular dentro del paisaje religioso del siglo I. No se trata de un disidente marginal, sino de un punto de condensación donde convergen la especulación teológica, la magia ritual, la reinterpretación del Génesis, la crítica al Dios creador y la autoproclamación mesiánica, configurando una de las figuras más tensas y problemáticas de la religiosidad antigua. Simón llega hasta nosotros casi exclusivamente a través de sus adversarios, ya que no dejó escritos propios. El primer conjunto de testimonios procede de autores cristianos del siglo II al IV, que escribieron con una finalidad heresiológica, es decir, con la intención explícita de denunciar y refutar enseñanzas consideradas desviadas. Entre ellos se encuentran Justino Mártir, Ireneo, Hipólito, Tertuliano y Epifanio. Conviene tener presente que estos autores escriben desde una posición definida, cuyo propósito no es describir imparcialmente a Simón, sino neutralizarlo teológicamente, fijar sus límites doctrinales y advertir a los fieles. A este grupo se añade un corpus especialmente significativo, las obras conocidas como pseudo-clementinas, que incluyen los reconocimientos y las homilías atribuidas ficticiamente a Clemente de Roma. Aunque su autoría sea espuria, su valor histórico es considerable. Conservan tradiciones antiguas sobre controversias entre Simón y Pedro, relatos de disputas doctrinales, episodios de viajes misioneros y una imagen cuidadosamente elaborada del mago como adversario por excelencia del cristianismo apostólico. Su tono es marcadamente eclesiástico y por ello deliberadamente adverso.
Aún así, su riqueza narrativa y su antigüedad las convierten en un testimonio difícil de eludir. Junto a estos textos heresiológicos y polémicos, existen referencias en la literatura apócrifa cristiana, en particular en el Apocalipsis de Pedro y en los Hechos de Pedro. En estas obras, la figura de Simón parece asociada a duelos de prodigios, episodios de competencia mágica y escenas de confrontación pública ante multitudes. Aunque se sitúan fuera del canon, ejercieron una influencia decisiva en la configuración de la imagen legendaria del mago. La primera mención de Simón en un texto canónico se encuentra, sin embargo, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Allí se lo presenta como oriundo de Gita en Samaria y como alguien que ejercía desde hacía tiempo prácticas mágicas que habían producido un efecto profundo en la población local. Según el relato, todos, desde el mayor hasta el menor, le prestaban atención porque los había asombrado durante mucho tiempo con sus prodigios. Esta caracterización permite advertir dos rasgos decisivos. Por un lado, la presencia extendida de prácticas mágicas en el judaísmo contemporáneo. Por otro, el prestigio religioso real que Simón había alcanzado. Otras tradiciones lo vinculan con Egipto, donde habría estudiado artes mágicas, y con Dositeo, un personaje enigmático que se autoproclamó Mesías, posiblemente discípulo de Juan el Bautista y fundador de una secta samaritana que perduró durante siglos. En algunas versiones, Dositeo habría enseñado a Simón una doctrina según la cual el primer poder era desconocido para todos y el mundo habría sido creado por ángeles. En otras se afirma que Simón asumió la enseñanza de que estos poderes habían emanado de la Enoia, el pensamiento divino. La relación entre Simón y Dositeo aparece descrita como una rivalidad de carácter carismático. Ambos relatos sostienen que los seguidores de ambos celebraron un duelo mágico para determinar quién poseía el auténtico poder espiritual, y que Simón, exhibiendo prodigios más impresionantes, habría desplazado a su maestro hasta el punto de que Dositeo reconoció su liderazgo. Aunque este episodio pertenece claramente al ámbito de la elaboración legendaria, ilustra el peso del carisma mágico y del prestigio público en la competencia religiosa del período. Las ya nombradas homilías pseudoclementinas, una de las fuentes más ricas en detalles, atribuyen a Simón un conjunto notable de capacidades extraordinarias. En uno de los pasajes más conocidos se le hace declarar: «Yo puedo hacerme invisible para quienes quieran capturarme, y puedo revelarme abiertamente de nuevo cuando así lo desee. Si quiero escapar, puedo atravesar montañas y rocas como si fueran barro, y si me arrojara de cabeza desde lo alto de una montaña, sería llevado a tierra ileso como si me transportaran en un vehículo». Este discurso expresa la forma en que sus adversarios concebían el poder taumatúrgico atribuido al mago. Un poder que, según ellos, no procedía de Dios, sino de espíritus inferiores, demonios o prácticas ocultas ajenas a la ortodoxia apostólica. En un plano simbólico, el pasaje revela que la autoridad espiritual era evaluada también por la capacidad de obrar prodigios visibles, y que el enfrentamiento entre Simón y los apóstoles se jugaba en parte en el terreno del poder sensible, expuesto ante la mirada pública. Simón fue contemporáneo de los apóstoles y desarrolló su actividad en Samaria, una región que los judíos ortodoxos miraban con recelo, debido al origen mixto de su población y a sus tradiciones religiosas particulares. Las tensiones entre judíos y samaritanos eran antiguas y constituyen un trasfondo relevante para comprender la recepción de cualquier líder religioso carismático surgido de ese lugar. Cuando Felipe, uno de los primeros discípulos de Jesús, descendió a Samaria para predicar el Evangelio, encontró un movimiento simoniano ya consolidado. Los Hechos de los Apóstoles presentan a Simón jactándose de ser el poder de Dios llamado el Grande, una expresión que sugiere una autocomprensión de carácter mesiánico, o al menos la atribución de un rango divino por parte de sus seguidores. La población, fascinada por sus prodigios,
lo habían reconocido públicamente como portador de un poder singular. El texto canónico relata que al observar los signos que acompañaban la predicación de Felipe, Simón quedó impresionado y se bautizó. Ese bautismo ha sido interpretado de diversas maneras por la tradición, como una conversión genuina, como un gesto estratégico destinado a preservar su influencia, o como un intento de acceder a nuevas formas de poder espiritual. El relato continúa con la llegada de Pedro y Juan desde Jerusalén para imponer las manos sobre los nuevos fieles y conferirles el Espíritu Santo. Al advertir que este don se transmitía mediante la imposición de manos, Simón ofreció dinero para obtener esa facultad y ejercerla por sí mismo. Este episodio, narrado en Hechos 8, 18, 24, provocó una reacción inmediata de Pedro, quien lo reprendió con dureza por suponer que el don de Dios podía adquirirse mediante bienes materiales. De este pasaje deriva el término simonía, que desde el siglo I designa la compra o venta de bienes espirituales y que con el tiempo se integrará en la teología moral cristiana. La severidad del reproche sugiere que aquella conversión, si se produjo, no tuvo continuidad. De hecho, ninguno de los testimonios posteriores que describen las enseñanzas del simonianismo concede un lugar relevante a la figura de Jesús, lo que indica que la tradición vinculada a Simón no nace del cristianismo ni se orienta hacia él. A partir de estos elementos se plantea una cuestión largamente debatida por los estudiosos. Si el Simón mencionado en los Hechos de los Apóstoles y el Simón que los padres de la Iglesia denunciaron como fundador del gnosticismo corresponden a una misma figura histórica. La respuesta permanece abierta. Algunos autores sostienen la identidad entre ambos, apoyándose en la coincidencia del nombre, la región de actividad y la fama asociada a prácticas mágicas. Otros consideran que los heresiólogos ampliaron y transformaron la figura de un personaje histórico relativamente agotado hasta convertirlo en un antagonista teológico de primer orden. En cualquier caso, las tradiciones que describen la doctrina simoniana son posteriores al libro de Hechos y reflejan un estadio doctrinal más elaborado, probablemente correspondiente a una o dos generaciones posteriores al Simón histórico. El debate se inscribe en un contexto religioso particularmente saturado. Los siglos I y II conocieron una proliferación de profetas carismáticos, taumaturgos, visionarios y líderes que reclamaban para sí un origen o una misión de carácter divino. El autor pagano Celso, uno de los críticos más severos del cristianismo, da testimonio de este fenómeno. En su Discurso verdadero describe la presencia de numerosos pseudo-profetas activos en Palestina y Fenicia hasta mediados del siglo II. Sus observaciones permiten reconstruir el clima espiritual en el que figuras como Simón eran percibidas. Hay muchos que se ponen a profetizar con la menor excusa, tanto dentro como fuera de los templos, pronunciando palabras oscuras, incoherentes y sin sentido, de las que cualquier loco o hechicero pueden apropiarse para darles el significado que quiera. Celso afirma haber escuchado personalmente a varios de estos individuos y reproduce un ejemplo típico de sus proclamaciones, cuya estructura coincide de manera significativa con fragmentos atribuidos a Simón por sus adversarios cristianos. Yo soy Dios, o un hijo de Dios, o un espíritu divino, y he venido. La destrucción del mundo ya ha comenzado y vosotros, hombres, pereceréis por vuestras inequidades. Pero deseo salvaros. Me veréis regresar con poder celestial. Bendito aquel que me adore en este tiempo. Arrojaré fuego eterno sobre los campos y las ciudades. Los que no reconozcan las calamidades que se avecinan se lamentarán en vano. Pero aquellos que hayan sido convencidos por mí gozarán de mi eterno cuidado. Este pasaje, aún sin mencionar a Simón por nombre, ilumina el horizonte retórico y religioso en el que se inscriben las proclamaciones que las fuentes cristianas atribuyen al mago. La autoridad espiritual se evaluaba en este contexto por la capacidad de enunciar revelaciones apocalípticas, exhibir prodigios y atraer seguidores mediante discursos marcados por la inminencia cósmica y la promesa de salvación.
En ese mismo marco, debe situarse el hecho de que Jesús no fuera el único líder religioso al que se atribuyeron rasgos divinos. Diversos autores han interpretado la rivalidad entre Simón y el cristianismo naciente como una confrontación entre formas competidoras de autoridad carismática, cada una con su propio modo de legitimar el acceso a lo divino. Entre los testimonios cristianos ocupa un lugar destacado Justino, defensor del cristianismo en el siglo II y oriundo como Simón de Samaria. En sus escritos, que en varios puntos coinciden con los datos de Hechos, afirma que Simón recibía culto de Iatría como protos theos, primer dios, un título asociado a Zeus. La presencia de una categoría griega en este contexto no resulta fortuita. El helenismo constituyó una de las fuentes decisivas del pensamiento gnóstico. Justino añade que los simonianos poseían una imagen de Simón, modelada a semejanza de Júpiter, y otra de Helena, figura central del movimiento, conforme a la de Minerva, y que los seguidores del mago rendían culto a estas estatuas. Según su interpretación, después de la ascensión de Cristo, los demonios suscitaron a ciertos hombres que se hicieron pasar por dioses, y fue por obra de esos mismos demonios que Simón había realizado los prodigios que causaron tal impresión entre los samaritanos, hasta el punto de ser venerado como primer dios. Más allá de esta lectura polémica, el dato más relevante que aporta Justino es la aparición de Helena, compañera de Simón, a quien él identifica con la reencarnación de Helena de Troya. De Helena se decía que era una prostituta de un burdel en Tiro, y que Simón la rescató porque la consideraba la última y más baja encarnación del pensamiento caído de Dios. En el encuentro entre Simón y Helena se concentra uno de los núcleos más importantes de la doctrina simoniana. La información disponible sobre este sistema nos llega a través de las reconstrucciones doctrinales conservadas por Hipólito, quien probablemente copió un texto simoniano hoy perdido, conocido como la Gran Exposición, y por Irineo, que parece haberse basado en el sintagma perdido de Justino. A partir de estos testimonios se perfila un sistema teológico articulado, cuya coherencia interna debe examinarse, teniendo en cuenta el carácter polémico de las fuentes. Según esta reconstrucción, existe un Dios que constituye la raíz de todo, que permanece, ha permanecido y permanecerá firme en lo alto. Este principio trascendente, denominado silencio por los simonianos, designa al uno en su estado originario, previo a toda determinación. Se trata de un poder supremo que existe en unicidad, un Dios trascendente que se engendra a sí mismo y crece por sí mismo. Este uno se diferencia internamente sin perder su unidad, en la medida en que su plenitud incluye la intelección de sí mismo. Este movimiento no introduce una alteridad externa, sino que expresa la inteligibilidad propia de la divinidad. En ese movimiento el uno, sin dejar de ser uno, se determina como nous, intelecto. De este modo, la diferenciación, que dará lugar más tarde a la estructura dual de lo existente, se origina en un proceso interior que se despliega en el seno mismo de la divinidad. Del nous nace la intelección, la idea, llamada epinoia. Nous y epinoia, intelecto e intelección, nacida de él, se expresan como dos sin dejar de constituir un único poder en correspondencia mutua. Uno corresponde al ámbito superior, el gran poder, la mente de todas las cosas y principio que las gobierna, asociado al principio masculino. El otro corresponde al ámbito inferior, el gran pensamiento epinoia, que da luz a todas las cosas y se identifica con el principio femenino. Ambos principios mantienen una relación íntima aunque diferenciada, marcada por un intervalo que los distingue sin separarlos. Así, el poder trascendente e indeterminado se manifiesta como un principio que intelige sin dejar de ser idéntico a sí mismo, puesto que los pensamientos permanecen contenidos en él.
La epinoia, la intelección, la idea, también llamada enoia, es conocida en sistemas gnósticos posteriores como Sofía. Esta convergencia terminológica no implica identidad doctrinal entre los sistemas, sino una afinidad estructural basada en la relación entre intelecto y pensamiento. El nous, en relación con este principio femenino al que engendra, asume la función de padre y así es nombrado por la epinoia. En su acto, la intelección contempla al padre y lo contiene en su intelección. De esta relación surge una configuración andrógina originaria, compuesta por el intelecto superior, el nous, y la epinoia inferior. Ambos proceden de una misma raíz y constituyen una unidad, aunque se distinguen por oposición. Una oposición de la que emergerá la creación. El principio superior, el nous, gobierna el conjunto de lo existente como gran potencia del todo. El principio inferior, que ha absorbido en sí el poder generativo del Padre, recibe la responsabilidad de la creación. En cuanto principio que produce, ordena y engendra, la enoia se sitúa en el nivel inferior de la realidad y en ese movimiento da origen a las potencias angélicas mediante las cuales el mundo queda organizado. Estas potencias surgidas de la enoia adquieren una función autónoma en el orden de lo creado. Según el relato doctrinal transmitido por las fuentes, estas potencias retienen a la enoia para impedir que engendre una nueva progenie y la someten a diversas formas de humillación, con el fin de evitar su retorno al Padre. Con el propósito de impedir definitivamente ese retorno al origen, la aprisionan en un cuerpo humano. De este modo, conforme a la ley de transmigración de las almas, la enoia pasa de cuerpo en cuerpo de mujer a lo largo de los siglos. Una de esas encarnaciones habría sido Helena de Troya, la última, la prostituta del burdel de Tiro, en quien Simón la reconoce. La representación de Helena como prostituta expresa dentro de este sistema el grado extremo de la caída del principio divino atrapado en la creación. A causa de esta caída, el Dios superior adopta la forma de Simón y desciende con el fin de reconducir a la enoia hacia el origen. En este marco, la reunión de los principios masculinos y femeninos apuntan a la restauración de la unidad andrógina primordial, concebida como estado originario. Esta restauración de la Sofía implicaba, en la lógica del sistema, la salvación del mundo en su conjunto. Según el testimonio de Irineo, Simón se refería al Padre de todo como yo, es decir, se identificaba a sí mismo como el Dios primero y relataba como acciones propias el engendramiento de la enoia, la producción de las potencias a través de ella y la creación no autorizada del mundo por parte de dichas potencias. En su descenso a la tierra, Simón adopta múltiples formas, primero como principado, luego como potestad y finalmente como ángel, hasta manifestarse como hombre. Esta secuencia, según las fuentes antiguas, expresa el modo en que el principio supremo atraviesa los distintos niveles del orden cósmico sin ser reconocido por los poderes inferiores que retenían a la enoia y prepara la condición final de su manifestación humana orientada al rescate. Simón describe su descenso de este modo: en cada cielo adopté una forma diferente, según la forma de los seres de cada cielo, de modo que pudiera permanecer oculto a los ángeles gobernantes y descender hasta la enoia, también llamada Prúnicos y Espíritu Santo, por medio de los cuales crea a los ángeles, que a su vez crearon el mundo y al hombre. Dentro de este marco doctrinal, las fuentes heresiológicas afirman que el mismo principio trascendente fue reconocido de modos distintos según los contextos religiosos. En Judea, habría sido reconocido bajo la figura del Hijo de Dios, mientras que en Samaria ese mismo principio se manifestó humanamente en Simón y fue nombrado como Padre. En otras regiones adoptó las categorías asociadas al Espíritu Santo.
Estas designaciones no implican multiplicación ontológica, sino variaciones en el modo de reconocimiento de un mismo principio según las tradiciones locales. Con la manifestación del principio supremo en la figura humana de Simón y con su reunión con Helena, se produce un desplazamiento decisivo dentro del orden religioso vigente. Hasta ese momento los profetas habían recibido mensajes de las potencias que gobernaban el mundo y los habían interpretado como procedentes del Dios trascendente. En el marco de la doctrina simoniana, esas voces no eran ilusorias, pero tampoco procedían del principio último. Pertenecían al orden de los ángeles creadores del cosmos. La aparición de Simón marca el fin de esta mediación. Al descender hasta el nivel humano y manifestarse como figura histórica concreta, el principio supremo deja de hablar a través de intermediarios y se presenta directamente. Por esta razón, la gracia ya no dependía de la obediencia a las prescripciones transmitidas por las potencias, sino del reconocimiento del principio revelado en Simón. Las acciones rectas que antes regulaban la relación con el orden cósmico pasaban a ser comprendidas como instrumentos mediante los cuales las potencias conservaban su dominio sobre los hombres. Desde esta perspectiva, el mundo producido por las potencias debía ser finalmente disuelto para liberar a las realidades espirituales de sus propios creadores. La Helena de Simón, siguiendo elementos mitológicos del helenismo, era identificada con Selene, la divinidad lunar, mientras que Simón era asociado al Sol. Ambos conformaban una sisigia cósmica. El ciclo lunar y sus 30 días de revolución parecen encontrar una correspondencia simbólica en el número de 30 discípulos atribuidos al líder. Este motivo reaparece más tarde en la doctrina valentiniana, donde el pléroma se estructura en 30 eones y donde Sofía y su pareja ocupan los dos últimos lugares. La simbología lunar servía también para representar los raptos de la Sofía, interpretados como alternancias de pérdida y recuperación del principio femenino. Las fuentes adversas acusan a Simón y a sus sacerdotes de llevar vidas inmorales y disolutas. Se les atribuye la práctica de magia, exorcismos y encantamientos y hechizos, así como la realización de ritos sexuales, la fabricación de afrodisíacos, la inducción de sueños y la custodia de espíritus. También se menciona la memorización de nombres de ángeles con fines de dominación ritual y la existencia de un rito denominado amor perfecto, interpretado por los heresiólogos como una dramatización de la unión entre el Padre Dios y la Madre Dios. Desde una perspectiva abiertamente polémica, los textos pseudoclementinos subrayan el carácter antijudío de las enseñanzas atribuidas a Simón. En ellos se sostiene que la Torá estaría corrompida y que no procedería del Dios Supremo, sino de un ángel caído. El Dios de los judíos aparece presentado como el jefe de las potencias que se repartieron en el mundo y que, creyéndose superiores al Padre trascendente, mantendrían cautivas en los cuerpos a las emanaciones espirituales procedentes del Uno. Esta concepción negativa del orden creado y de su principio demiúrgico es utilizada por los adversarios para explicar y condenar la ética atribuida al movimiento, un rasgo que también se proyecta sobre otros sistemas gnósticos en la literatura polémica cristiana. Sin embargo, los autores que lo presentan como instrumento demoníaco no niegan que ejerciera un poder efectivo, capaz de atraer multitudes y de disputar autoridad a los apóstoles. En ese contexto, se configura el eje central de la controversia que lo rodea, la lucha mágica y carismática entre Simón y el apóstol Pedro, cuyo episodio final la tradición sitúa en Roma. Según los relatos cristianos, Simón, derrotado simbólicamente en diversas confrontaciones previas, se dirigió a la capital del imperio. La explicación que ofrecen estas fuentes es coherente con la lógica del conflicto. En los lugares por los que había pasado, la presencia de Pedro había erosionado su prestigio y reducido el número de sus seguidores, mientras que en Roma Simón conservaba todavía
una reputación extraordinaria. Allí su figura gozaba de reconocimiento público y de protección entre sectores influyentes. Una tradición tardía afirma que un senador llamado Marcelo le erigió una estatua con la inscripción: a Simón, el joven Dios. Más tarde, siempre según el mismo relato, Marcelo se habría arrepentido y regresado al cristianismo. Por su parte, Pedro, presentado como perseguidor incansable del mago para proteger a la cristiandad incipiente, había recibido la revelación de enfrentarlo definitivamente y se dirigió también a Roma. Desafiado por él, Simón se vio obligado a defender su prestigio de manera pública ante el pueblo y ante el emperador Nerón. En una primera confrontación, Pedro lo exhortó a que leyera sus pensamientos y repitiera lo que acababa de comunicar al emperador. Nerón reprochó a Pedro que exigiera algo tan elemental, alegando que Simón había realizado prodigios mucho mayores. Pedro replicó que el emperador nunca había presenciado los poderes de Simón cuando éste era confrontado por él, porque en su presencia tales prodigios se desvanecían. Simón eludió la prueba, lo que fue interpretado por los cristianos como un triunfo simbólico de Pedro. Algunos relatos añaden un episodio previo, un intento de resucitar a un muerto, en el que Simón había fracasado mientras que Pedro habría tenido éxito. Este duelo taumatúrgico prepara el clímax narrativo del enfrentamiento final y refuerza la lógica de competencia espiritual que atraviesa toda la tradición. Colérico ante la situación, Simón amenazó con enviar a sus ángeles para combatir a Pedro. En ese momento, según los textos, aparecieron perros famélicos dispuestos a atacar. Pedro, orando, ofreció a los animales un pan previamente bendecido, y estos desaparecieron. Respaldado por ese resultado, afirmó ante Nerón que había abatido a los ángeles de Simón, y que los poderes que los sostenían no eran seres luminosos, sino formas espirituales degradadas. Tras esta nueva derrota, Simón anuncia que al día siguiente abandonaría la tierra y ascendería a los cielos. Este intento de ascensión fue presentado como la culminación de su misión terrenal. Nerón ordenó construir una torre elevada para que el acto fuera presenciado por el pueblo y por los dignatarios. Simón subió a lo alto y comenzó a elevarse. Al ver el prodigio, el emperador acusó a Pedro y a Pablo, quien lo acompañaba, de mentir sobre Simón. En ese momento Pedro invocó a Dios y a Jesucristo y ordenó a los poderes que según él sostenían a Simón en el aire que lo soltasen. Simón cayó desde lo alto. Las versiones divergen a partir de este punto. Algunas afirman que murió a causa del impacto, otras sostienen que la caída no fue inmediatamente fatal, sino que le provocó una grave lesión, en particular la fractura de una pierna, tras lo cual desaparece del relato. Esta divergencia no es secundaria. Incluso en la literatura adversa, la figura de Simón no queda clausurada de manera unívoca. Tras su desaparición, el sistema simoniano no se extinguió. Según las fuentes, continuó en Menandro, también samaritano, quien desarrolló su actividad principalmente en Antioquía y administraba un bautismo que prometía la inmortalidad. De este modo, la corriente iniciada por Simón se proyectó más allá de su figura personal y se integró en el paisaje gnóstico del siglo II. En la tradición latina posterior, Simón fue identificado bajo el nombre de Faustus, y su figura contribuyó a continuar un linaje simbólico que culminará siglos más tarde en la leyenda del Doctor Fausto, el mago que pretende elevarse, que desafía las potencias que gobiernan el mundo y que paga un precio por ese intento. Reaparece así como una constante del imaginario occidental. Desde esta perspectiva, Simón no queda reducido a un antagonista del cristianismo naciente, ni a un mago derrotado en Roma. Se presenta como una figura liminar, un punto de condensación donde confluyen la gnosis, la magia, la ambición del ascenso y la disputa por el acceso legítimo a lo divino. Una tensión que seguirá reapareciendo bajo otras formas a lo largo de la historia espiritual de Occidente.
Esta serie de eventos no clausuran una disputa individual, sino que cristaliza una tensión más amplia. La tradición mágica ha ocupado a lo largo de la historia una posición profundamente ambivalente. En ciertos contextos fue concebida como extravío y en otros como forma elevada de conocimiento y de acceso a lo invisible. En los orígenes del cristianismo, esta ambivalencia condujo a la Iglesia naciente a establecer una frontera rigurosa entre la magia, descalificada como degradada, y los milagros atribuidos a Cristo, entendidos como expresión directa del Dios Supremo. Esta distinción se vuelve paradigmática en el relato evangélico de las tentaciones, donde Jesús rechaza realizar prodigios a pedido del diablo. A partir de este marco, el simbolismo del ascenso, la apoteosis, el vuelo, la elevación del sabio o del héroe, perdió progresivamente la densidad ritual e iniciática que había tenido en las tradiciones antiguas. Lo que durante siglos había funcionado como lenguaje de tránsito entre planos comenzó a ser interpretado como ilusión o superchería. Leído en clave simbólica, el drama de Simón expone una estructura recurrente del conflicto religioso: la disputa por la legitimidad del acceso al invisible, por la autoridad para hablar en nombre de lo divino y por el derecho a administrar la promesa de salvación. El enfrentamiento entre Simón y Pedro condensa esa economía del poder espiritual, en la que toda aspiración de elevación convoca simultáneamente a fuerzas que buscan sostenerla o precipitar su caída. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Hölderlin que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Allí donde crece el peligro, crece también lo que nos salva.